¿Sabés que antes de que empiece el Mundial, abrí tu Instagram? Creo que tenías 40.000 o 50.000 seguidores. Y ahora 160.000. Cuenta verificada. Social media de 90 Minutes. Hay que pedir cita para charlar con vos. Y, No, pará un poco. Es un montón. y todo eso, de verdad te lo digo, en un tiempo récord. Tiene que haber una fórmula, tiene que haber una manera. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jero? Bueno, un gusto. Yo creo que no hay una fórmula. Por lo menos una fórmula que uno diga, ataco a este lugar y directamente puedo salir con la bicicleta sin rueditas. Creo que hay que andar un tiempo largo. ¿Seguro? Con la bicicleta con Un rueditas. golpecito. Bueno, pero, a ver, yo creo que los dos podemos tener mucho más fracasos que éxitos considerados, Sí, sin lugar a dudas. sin dudas. Bueno, eso que vos viste, porque me conocías de antes, fue un proceso que en el tiempo fue algo cortamente medible. Pero en el largo plazo decís, che, pará, es como los últimos 5 minutos. Intuyo que en Secta Deportiva, Es igual. que tenés hoy por hoy 1.200.000, no sé cuántos tenés. Sí, suscriptores. Bueno, yo creo que desde que vos arrancaste, que fue 2016. Sí. Bueno, ves, me lo estudié todo. Digo, ese Jero no es el mismo que el de hoy. Seguro que no. Bueno, estas charlas que vamos a tener, creación de contenidos para creadores de contenidos, que es el nombre del podcast, tienen esa intención. Tratar que los nuevos creadores de contenido y quienes todavía no están creando contenido, primero que lo hagan y segundo que lo hagan bien, como debe hacerse. Pero das en el clavo. O sea, llevamos muchos años de prueba, error, fracaso, éxito, pasarla bien, pasarla mal. Más veces pasarla mal que bien. Más veces pasarla mal que bien, y hay que sostener en ese momento. Hemos hablado muchas veces del momento deep, cuando uno navega sobre, Ese concepto me lo vas a tener sobre que las explicar. profundidades, ¿no es cierto? Porque no tenés todavía la posibilidad de transmitirle tu mensaje a una audiencia. Pero antes de empezar, Diego, me gustaría que me tires el CV por la cabeza. Vamos a hacer de cuenta que hay una parte del público que todavía no te conoce o nos está descubriendo con estas charlas. Tirame el CV por la cabeza. O sea, hoy 160.000 seguidores, como dije, sos periodista deportivo, social media, 90 Minutes. ¿Pero qué tiene que saber de vos la gente que te escucha? Me llama la atención primero que arranques con el CV, porque yo lo rompí antes de entrar acá. Está muy bien. Creo que vos también. ¿Seguro? Bueno, a ver, hoy la gente que me puede llegar a conocer, soy un relator retirado de fútbol. Retirado, si tenés 20 y pico, Diego. Y bueno, pero futbolísticamente también soy retirado. Vos quisiste jugar profesionalmente, intuyo. Por eso habremos arrancado con el periodismo deportivo. Sí. Pero más allá de eso, hoy puedo decir que soy Social Media Manager de 90 Min, que es ¿Qué una es empresa. un social media manager? Social Media Manager es una persona que se encarga de todo lo que es la estrategia y planificación de las redes sociales de una empresa, en este caso, una empresa que se encarga de las noticias deportivas y que también entiende, para elaborar dicha estrategia de comunicación, que hay un nicho y una audiencia a la cual se quiere apuntar. Ok. Básicamente, explicado por arriba, es eso. Eso es lo macro. Lo macro. Bien. Ahora, Lo micro son todos los problemas que después vienen, ¿no? claro, ¿cómo trabajás con tu organización y tu estructura, que después quiero que me cuentes, pensando todo el tiempo en este contenido la tiene que pegar? En 90 Minutes, en Diego Yudkowsky, en TikTok, en Instagram, en YouTube. La tengo que pegar, la tengo que pegar, la tengo que pegar. Es molesto, porque un creador de contenidos, en definitiva, trabaja para que viralicen sus contenidos, pero uno no puede solamente pensar en que viralice un contenido. Uno tiene que hacer una carrera. Necesita que no se lo vea al profesional, que esto es algo que a vos te pasó, que no se lo vea al profesional como un pibe que genera videitos, Bueno. sino un pibe que, o un profesional en este caso, que maneja con conocimiento del espectro un rol, un área profesional para generarle beneficios, en este caso a un tercero, como puede ser 90 Minutes en tu caso, o para generarse beneficios individualmente, que en un rato vamos a hablar para qué sirve generar contenido. Bueno, arrancamos hablando de que existen más fracasos que éxitos. Sí. Desde que yo comencé a crear contenido en redes sociales, siendo estudiante de periodismo deportivo y después ya ejerciendo la profesión, luego de haberme graduado, yo tuve un rejunte de fracasos, por así llamarlo,
que después me llevaron a entender el camino en el cual yo me tenía que mover. Que hoy no lo quisiera llamar éxito, porque digo, por ahí hay más arriba, todavía hay un techo más arriba, pero lo que me hizo llegar a donde estoy hoy, trabajando para una empresa internacional, la cual quería que yo trabaje en este área determinada, porque yo ya estudié, o sea, yo ya trabajaba en esta empresa, Sí. pero después me contrataron en este rol, que es el de Social Media Manager, porque veían que yo tenía cualidades en cuanto a la estructura, en cuanto a la planificación de contenidos que, entre comillas, podemos decir que la pegan. Sí. Porque la verdad, pegarla también es un camino que sí o sí se necesita estructura y Y planificación. hay mitos y hay verdades. Y hay temas a considerar, que ni son mitos ni son verdades. Que antes de entrar en eso, bueno, como para cerrar el principio, Y después te quiero preguntar a vos. obviamente, como para cerrar el principio, ¿de dónde venís y dónde estás hoy? Eso es lo que quiero saber en esto de Dame el CV. Vengo de ser un periodista deportivo, Sí. el cual no hacía buenos contenidos audiovisuales, Sí. no hacía buenas creaciones, por así Sí. decir, y hoy creo que soy un creador de contenido con el título de periodista deportivo. Bien, me gusta esa Creo, definición. creo haber mutado, creo haberme invertido. O sea, Ok. yo pienso los contenidos que hago Sí. como un creador de contenido y no tanto como un periodista deportivo. Ok, o sea, hoy te pones más del lado de los creadores de contenido que de los periodistas deportivos. Con título. Con título. Esa para mí es la gran diferencia. Yo no sé si vos, Jero, que vos sos un relator, a mi criterio, el mejor de la Argentina, te lo he dicho muchas Después veces. te pago igual. Pasame el CV. No, está bien. Sí, bueno, pásamelo. eso lo paso siempre. Pero para mí sos el mejor relator de la Argentina, pero quiero que vos te presentes primero para por lo menos yo que ya te conozco. Sí. A ver, yo soy relator de fútbol. Nunca digo que soy relator de fútbol como lo principal. Para mí yo soy un especialista en comunicación digital sin título. O sea, mi título es de periodista deportivo, pero me considero un especialista en la comunicación digital por lo que trabajé, por lo que aprendí y por cómo me capacité, por los libros que leí, por los cursos que realicé, porque en un momento la pasé mal y yo creo que también dentro de este mundo de la comunicación y sobre todo del periodismo es necesario pasarla mal, si es que nos está escuchando algún periodista, porque todos en algún punto no teníamos para comprarle un sándwich a la persona que queríamos invitar a salir. En mi caso una mujer, vos y quien También. quiera No, puede ya invitar a bastante. quien se le ocurra. Sí, es cierto. Pero en definitiva, a lo que voy es, todos estábamos en casa de mamá, de papá, no teníamos un trabajo estable, no sabíamos por dónde disparar. Nos ha pasado, en líneas generales, a los periodistas o periodistas deportivos, salvo que quizás salgas directamente del instituto con un trabajo después de una posible pasantía, si es que lo resististe, ese trabajo. ¿Cuánto mito hay ahí, no? También. Por eso, en mi caso me pasaron muchas cosas, perdí un amigo de mi misma edad, ahí empecé con los ataques de pánico y me salvé con el estudio. En mi caso de forma autodidacta. Yo quería que aparezca una persona que me ayude y que me saque de donde estaba con todas esas dudas, con respuestas, para que yo las pueda aplicar. A mí me gusta escuchar y aplicar. Por eso quiero que este podcast sea de aplicación, más que de escucha solamente. Te quiero poner un pequeño freno a esto, Jero, que estás diciendo, porque me parece importante. Y esto no estaba acordado en la charla. No, obvio que no. Pero hablaste recién de ataques de pánico. Sí, Yo también los tuve. obvio. Pero me parece importante enfatizar en esto mínimamente, porque estábamos hablando antes de lo que es el éxito y el hecho de alcanzar un objetivo determinado, que como una de las consecuencias es, por ejemplo, sentir que no llegamos a. Bueno, eso es un tema, ya te diría, mucho más profundo, pero para hablarlo Sí. largo y tendido. Sin lugar a dudas, si le está pasando a alguno de los que nos están escuchando, es natural. O sea, tómenselo con absoluta normalidad, no con calma, porque es imposible sostener la calma en ese momento. Yo no les pido calma, les pido que lo tomen con normalidad, que no están por fuera de la lógica ni les está sucediendo algo que no le ha pasado a la gran mayoría. Por eso cuento esto, para que sepan que acá hay respuestas a todo eso. En resumen, creamos, junto con el equipo de Secta Deportiva, Nico Gómez Urita, Lauti Brude, Gonza Palacio, Juli Varese y todos los que trabajan en Secta Deportiva, tendría que nombrar a muchísimas personas implicadas. Algunos siguen hasta hoy. Algunos, estos que nombré están todavía hoy. Algunos pasaron fugazmente. Vos, por ejemplo, Yo pasé. fugazmente. Por Entonces, eso dije que era un ex relator. Sí, está bien. Pero entonces, en resumen, a lo que voy. Hoy, haciendo transmisiones deportivas digitales, fuimos el primer medio de autogestión en llegar a 1 millón de suscriptores y me desempeño
a nivel individual en este área profesional de la comunicación digital. Doy clases en un instituto, ayudé a la Federación Argentina de Luz y Fuerza en distintos ámbitos dentro de la comunicación digital, haciendo en su momento, cuando estaba toda la situación pandémica, el primer congreso virtual de la Federación. Pero no es para hablar de nosotros, sino para que la gente sepa de dónde venimos, por dónde pasamos, o sea, en qué arrabales nos perdimos. Y todavía no hablamos de los medios tradicionales. Claro, para llegar hasta hoy, en este mundo digital, en donde si uno me pregunta, ¿para quién es este podcast? Yo tengo que responder para todos, porque ¿para qué sirve generar contenido? O sea, ¿Para qué seríamos sirve crear? una especie de ferretero. Yo creo que sí, porque ¿para qué sirve crear contenido? ¿Sirve para conseguir un trabajo profesional? Sí, claro, uno empieza a publicar contenido sobre lo que sabe y un día recibe una propuesta o consigue en una entrevista un lugar, como te pasó a vos. A vos te convocaron, Conmebol, 90 Minutes, por tus contenidos. ¿Sirve para generarse una marca personal? Claro, yo vendí cursos de narración deportiva, cursos de periodismo digital. ¿Cómo lo hice? Publicaba contenido al respecto y tenía un contenido de pago, o sea, contenido gratuito y contenido de pago para generar ingresos. Sirve para realizar marketing de afiliados. Por ejemplo, vos tenés un curso y yo genero los contenidos y luego compran tu curso. Sí, o sea, puedo comercializar el producto o servicio de un tercero. ¿Sirve para mi propia empresa o mi propio proyecto? Sí, para contar qué es lo que hago, qué problema atiendo y lo resuelvo. Sirve para todo. Ni hablar, y cierro con esto, Diego, Sí. ni hablar para los streamers y para los que se dedican exclusivamente a la creación de contenido. Sirve para todo el mundo. Todos tenemos que estar creando contenido. Si a alguien no le quedaba claro que tenía que crear contenido para vender, Sí. no solamente producto material, sino también venderse a uno mismo, Individualmente. que es la creación de contenido yo lo definiría como el arte de vender algo, puede ser cualquier cosa. Una idea, La una historia. La empresa hoy por hoy más cotizada en la Argentina, ¿cuál es? Mercado Libre. Mercado Libre. De Galperín. Bien, yo tengo la experiencia de haber vendido incluso productos en Mercado Libre. Sí. ¿Y sabías que ahora Mercado Libre hizo que los mismos vendedores creen contenido en formato de video para que los usuarios puedan entender mejor de qué se trata cada producto? Ese es un contenido, es un ¿sabías qué? Por eso. ¿Sabías que Mercado Libre? Exactamente. Ese es un ¿sabías Entonces, si Galperín en este momento quisiese contratar a este podcast, nosotros podríamos vender su plataforma para la cual la gente tiene que crear contenidos y de esa forma Seguro. generar ventas. Seguro, por eso digo, hoy la creación de contenido, o por lo menos tener nociones sobre la creación de contenido es fundamental. Y además vamos hacia un mundo de inteligencia artificial donde cada vez vamos a estar más segmentados por intereses. Con lo cual, generar contenido hoy para mí se impone. Y antes vos decías, yo ya no uso CB. Y no, porque tenemos reels profesionales. O sea, el público nos conoce por lo que publicamos abiertamente a nivel digital. Sí, las modas ahí también es un tópico para hablar, Jero, porque el chat GPT, o chat GPT como le suelen decir en inglés, es una especie de moda que yo creo que en algún momento va a acabar, o por lo menos va a acabar para aquellos que tengan la versión gratuita, porque la versión paga es mucho mejor, y mucho más sofisticada, y mucho más avanzada, y en la cual ofrece respuestas que a mí, sinceramente, como creador de contenido, no me sacian. Ok. Entonces creo que es un tema que va a traer sus consecuencias negativas para la creación de contenido porque muchos van a querer, van a querer hacer una estrategia en base a lo que le recomiende la inteligencia artificial. Sí, en ese sentido sos escéptico. Yo lo tomo quizás con... El creador de contenido para mí, Jero, es la muestra de originalidad Sí. del usuario. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero la inteligencia artificial te va a permitir hacer cosas como, por ejemplo, crearte un influencer. O sea, vos vas a poder armarte un bicho que habla. Si vos no sos tan bueno en tus habilidades, lo vas a poder crear con inteligencia artificial. De hecho, ya hay empresas que lo hacen. Pero ahí te voy a jugar una carta, ¿Cuál? que la saco abajo de la manga. Dale. Yo soy editor de video también. Sí. ¿Y vos editás tus videos? Yo puntualmente no. Bueno, cuando yo creo contenido, Sí. yo me estoy autoeditando todo Bien, el tiempo. está perfecto. Entonces, si vos no sos bueno hablando frente a cámara, Sí. el darwinismo Sí. hablaba de la evolución. La teoría de la evolución. Exactamente. De las especies. ¿Quién sobrevive? El más fuerte. El más apto, El más apto, fuerte. sí. Bueno, la creación de contenido es exactamente igual al darwinismo.
establece que hay buenos comunicadores y malos comunicadores. Claro, pero lo que yo digo es, vamos hacia un mundo donde vas a pelear, no solamente contra otros creadores de contenido, sino contra programadores que saben configurar una inteligencia artificial para generar contenido. O sea, hay un librazo de Andrés Oppenheimer, que es otro periodista argentino, que es un crack, publicó varios, pero uno de los últimos trabajos es Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización, y habla que hay trabajos que van a empezar a ser cada vez más automatizados y todos vamos a competir también contra máquinas. Por eso es importante la formación. Yo un día entré a la redacción de Infobae y vi que había muy pocos periodistas. Y empecé a entender por qué. Expliquemos eso. Sí. Que la nota no está firmada por nadie. No. Eso. Empecé a entender por qué. Hay un bot, una configuración algorítmica que programó una persona para tomar en consideración cuáles son los intereses de lectura de los consumidores, utilizar las mejores palabras clave, escribir la nota, ponerla en la parte principal de la página, entras, la lees, no la escribió nadie. La escribió automáticamente una configuración de una inteligencia artificial. A eso no le vamos a poder ganar nunca. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial sabe específicamente qué querés leer sobre los hechos objetivos. ¿Dónde está el periodismo? En la subjetividad. En unir... Me gustó ese punto. Claro, Ahora vamos a ir. En unir los hechos que son objetivos. Los hechos sí son objetivos. Juega la selección argentina contra la selección de Brasil. Gana Argentina 1-0. Yo titulo para el diario Clarín de Argentina. Ganó Argentina 1-0. Ahora, titulo para O Globo en Brasil. Perdió Brasil. O sea, la historia está subjetivizada sobre el hecho objetivo que pasó. O sea, se jugó un partido y ganó Argentina. Después yo a mi audiencia le digo, ¿ganó Argentina o perdió Brasil? Cuando profundizo en la temática y empiezo a hablar de lo que a mí me pasó, de lo que yo siento sobre lo sucedido, ahí empiezo a conectar con el público y tengo mi voz y mi voto. Porque lo que no tiene la inteligencia artificial es ese no sé qué, vamos a llamar, eso que es intrínseco o propio de lo abstracto de la comunicación, por así decirlo, que está en el conectar con una persona, que está en que alguien te lo cuente según cómo lo vivió, lo que le parece, forma una idea, una opinión al respecto y trae a su mundo, a su audiencia, Sí. a esa opinión o a esa subjetividad. No sé si terminé de dar en el clavo con lo que quise decir. Está perfecto lo que acabas de decir. Y yo mientras vos hablas a veces, Jeros, me conectan dos neuronas. Y pensaba en la palabra influencer. Sí. ¿No? Porque hablamos de creación de contenido para redes sociales, Sí. obviamente. Más adelante nos meteremos en plataformas y todo. Sí. Y pensaba en la crisis de los influencers a partir de esto que vos decías. Porque las inteligencias artificiales, hoy, por más que estén bien vistas para facilitar tareas, Sí. si bien para mí no escriben buenos guiones, ya lo he probado, no escriben buenos guiones, lo he intentado, por eso lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Es que todavía están en versiones beta. Bueno, pero hoy pará. no te sirven para eso. No, totalmente. Sí. Creo que hay una crisis en los influencers porque toda la bajada de línea que le dan las marcas que los auspician son bajadas de líneas estructurales Sí. que parecen cinematográficas. Sin dudas. Entonces estamos yendo como hacia una moda holgada. O sea, hacia una moda un poco más vieja, más vintage, que es la no edición del contenido. Es verdad, lo estoy notando. Ante esto, por ejemplo, le suele ir mucho mejor a un video, voy a decir la expresión pedorro, de TikTok, en el cual los cortes son muy crudos, los cortes son muy secos y hay una buena historia. El storytelling es muy importante. Sin dudas. Pero no tan necesaria la edición de ese storytelling. Coincido completamente. De hecho, storytelling es contar una historia. Y el arte de contar una historia, Diego, es lo que nos ha permitido sobrevivir. Acá te tiro teoría de la comunicación. ¿Cómo evoluciona el humano? ¿Cómo llega al pilar de la cadena alimenticia? Explicándole a otro humano cómo hacer para cazar. ¿Cómo hacían al principio de los tiempos los cavernícolas? Pinturas rupestres. Dibujaban metodología para cazar. Lo veía otro humano, aprendía, salía, cazaba, sobrevivía. Comía, se alimentaba y podía seguir con su vida.
Y entonces hoy pasa exactamente igual. ¿Sabes por qué las noticias que generan pánico, terror, todavía nos resultan tan atractivas? Prueba de ello es todo lo que pasó con el coronavirus. Porque nos permite sobrevivir. Nosotros antes, hace mucho tiempo, cuando estábamos en otra época de la historia, si no teníamos una información crucial, si no venía una persona y te decía, Diego, no vayas a nadar al río que está sobre la bajada del bosque, porque hay tiburones, te van a comer. Necesitabas esa información, entonces evolucionamos para prestarle atención a aquello que nos genera interés o temor. Por eso yo, al comenzar este podcast, si le digo a la gente que nos sigue, ¿te gustaría desarrollarte en el mundo de la creación de contenidos? Hay 3 aspectos clave que vamos a desarrollar. Bueno, ok, me voy a quedar. Es interesante. Me voy a quedar. Entonces, está bueno que planteemos esto para las personas que quieren empezar. Ya dijimos hacia dónde va el mundo, por qué hay que crear contenido, quiénes deben crear contenido. Vamos a suponer que quiero empezar. Vos sos un profesional de la organización y de la estructura. Pienso que primero hay que empezar por la parte estratégica, luego por la planificación y finalmente por la ejecución. Entre la planificación y la ejecución hay un puente. Pero antes de llegar a eso, vamos a la parte estratégica. Que a vos te gusta esto. Nichos, audiencias y para qué sirven. En tu caso, vos como social media tenés un nicho ya recibido, no lo elegiste. 90 Minutes va para amantes del deporte. Sí, pero lo podés modificar. Obvio que sí. Incluso lo podés moldear a tu gusto. Bueno, vamos por un punto. Una audiencia es un conjunto de consumidores de contenido que siguen tu día a día de publicaciones. O sea, te siguen por los contenidos que publicás. Bien, Sí. hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, está dividida por intereses, por rango etario, etc. ¿Cómo ves vos este mundo de la segmentación de público? Para mí es el camino que hay que seguir a la hora de publicar en redes sociales. El camino. La segmentación. Es como un mapa. Sí, sin duda. Partamos de la siguiente base. Vos recién hablabas del coronavirus, Sí. ¿no? Y de la expansión de las noticias. Hoy por hoy, y esto es un concepto prácticamente que se lo voy a robar a Mario Pergolini, Sí, al cual me parece un muy buen comunicador. obvio. Él habla de que el mundo prácticamente entraría en un cierto peligro porque dice que cada vez te muestra más contenidos alusivos, los famosos algoritmos te muestran más contenidos alusivos a lo que vos querés ver, a tu subjetividad. Desde el lado de los que planificamos estratégicamente y luego ejecutamos, nos sirve, porque Obvio. nosotros estamos publicando en una determinada plataforma que tiene unas reglas determinadas. Sí. Entonces, a partir de eso, la segmentación para mí es el pilar fundamental para decir hacia dónde vamos. Bien, supongamos que queremos empezar a segmentar. Sí. Por un lado tenemos que elegir el nicho. El nicho no puede ser ni muy chiquitito ni tampoco gigante. O sea, hay que nichar correctamente. ¿A qué voy con esto? No puedo ir dentro de... Vamos al punto del deporte que estamos utilizando como ejemplo. Y vayamos al deporte, que es lo que Vamos más al conocemos. deporte. Sí. No podemos ennichar tantísimo que terminemos hablando de alguna competencia novedosa que no tenga tanto público para consumir. Por ejemplo, el curling. A mí me parece un juego espectacular el curling, pero ¿cuánto va a traccionar en redes sociales, por lo menos en nuestro país, en Argentina y en el continente sudamericano? Pero tráelo a un ejemplo mucho más tangible. Más mundano. Kings League. Hablemos de la Kings League. Bueno, pero pará, la Kings League sí es un nicho que tiene mucho consumo. Tiene un consumo grande. Pero no depende mucho del país. Está bien, pero tiene un consumo muy grande porque hay mucha gente que lo sigue. De hecho, nosotros en Secta Deportiva nos sumamos enseguida a la ola. Nosotros no. Bueno, está muy En bien. 90.000, por ejemplo, no, Por eso no te estamos digo. sumados a la ola. Bueno, ahí hay un ejemplo muy bueno sobre nichos, ¿no? Porque digo, 90 Minutes es una .com. La .com seguramente tiene un rango de edad por encima de Secta Deportiva. ¿Cuál es el rango etario de 90 Minutes? Por ejemplo, voy de una, ¿no? Antes de ir a nichos. Secta Deportiva, rango etario. Jóvenes profesionales de 18 a 35 años con tendencia a la compra online que consumen contenidos a nivel digital. Eso es lo que yo le presento a una empresa. Otro día hablaremos de cómo conseguís publicidades, sponsors para tus contenidos. No quiero profundizar mucho, pero digo, yo voy a una empresa y segmento Secta Deportiva por rango etario, le digo 18 a 35, jóvenes profesionales con tendencia a la compra online. Esto es importante. ¿Cómo lo sé? Y porque consumen medios a nivel digital. Si no, no conocerían Secta Deportiva, porque es nativo digital mi medio. No está en el mundo del periodismo tradicional. Déjame puntualizar en eso, Sí. Jero, porque tu segmentación
está pensada como una máquina de ventas. Sí, O sí, sea, claro. secta de- Sí. Segmenté para vender, obvio. Exactamente. Secta deportiva está pensada desde un punto de vista estratégico de la venta online. Sí, claro, obvio. 90 Min Está pensado en clics. Está pensado en clics Sí. a través de lo que es Google Ads. Perfecto. O sea, se entendió perfectamente. Hay una diferenciación que por ahí la podamos explicar más adelante. Y todo lo que es el consumo de redes sociales es una forma de hacer lo que después podemos explicar, que es una especie de cross-platform. Yes. Pero ya lo vamos a estar Bien, explicando. pero no me quiero 90 meter en Minutes eso. en la .com, no en las Sí, redes. En sí. la .com tiene que tener un rango etario un poco más alto para mí. No, Tiene claramente. que estar en el 20 y pico, casi 30, por arriba de los 30. Pero vos sabías que no sé si está bien que revele este tipo de datos, porque hay una cuestión. Mientras no pierdas el trabajo, Diego, haz lo que quieras, pero... No, yo creo que es una cuestión de las .com en general, en el mundo. Vamos a hablar en Sí, general claro, sí. y no tan puntual de esto. Sí, el público cada vez lee menos una .com. Bueno, no ingresa, o sea, la tasa de clics no es desde la .com, No, sino no. que desde Facebook, desde periferia. Es el SEO, la Exactamente. optimización de los motores de búsqueda, que está bueno para otro podcast. 100%. Pero bueno, vamos al kit de la cuestión. Quiero comenzar. Tengo que elegir un nicho. Elijo un nicho que no sea ni demasiado abarcativo. Deporte, o sea, yo no puedo hacer todos los deportes. Eventualmente puedo hacer algunos deportes con énfasis en los que mejor traccionen. En mi caso, el fútbol. Tampoco diría algunos, diría un deporte. Bueno, pero por ejemplo, volvemos a... Yo tengo un ejemplo muy, muy claro para eso. Sí, Jero. dale. TikTok. Sí, Periodista, lo voy a nombrar, Dale. porque la verdad que me sorprendió Dale, para dale, bien. dale. Adrián Puente. ¿Lo bien. conoces a Adrián Sí, Puente? conductor de Fox Sports. Muchísimos años conductor de Fox Sports. Tuvo un momento en el cual yo no lo veía en la televisión, Sí. que es un medio tradicional, y el tipo fue a TikTok e inventó un arroba que era telemétrico. Bien. Explicó todo lo que tenía que ver con Fórmula 1. Y vos me decís, Que él es un profesional de Fórmula 1. yo nunca escuché... De los mejores. Nunca escuché un profesional hablando de esa forma de la Fórmula 1. Incluso me empezó a gustar por él la Fórmula Claro, 1. sí. Nunca había escuchado con tanta puntualización Y eso la es Fórmula 1. educación de la comunidad, que es para más avanzado también. Bueno, justamente, y cierro con esto este ejemplo, que me parece excelente para ponerlo porque por ahí no es un tipo súper masivo al cual podamos traer a esta mesa, pero yo lo conozco en profundidad a él y a la Fórmula 1 a través de su cuenta de TikTok. Y vos Bien. me vas a decir que el público de la Fórmula 1 podría, entre comillas, haber estado en TikTok, que se considera que era un público muy juvenil. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero me parece que entró en una especie de comunidad que está mezclada entre nuevos inmersos, Sí, nuevos interesados sí. y gente más grande, de 34 años, Sí. que empieza otro rango etario, el cual se sumergió en TikTok y por eso le gusta ese tipo Sí, de contenido. comparto en todo lo que estás diciendo. Lo que agregaría a esto es que volvemos a ¿para qué sirve generar contenidos? ¿Para quién sirve generar contenidos? Sirve para el creador de contenidos, pero sirve también para el que consume. ¿Por qué? ¿Puede un ferretero generar contenido? Sí. ¿Puede un mecánico generar contenido? Sí. ¿Puede un carpintero? Sí. ¿Puede un peluquero? Sí. Mirá cómo han explotado las barberías con la creación de contenido. ¿Por qué puede y debe hacerlo? Porque está abriendo nuevos mapas, nuevos mundos dentro de las redes sociales que permiten acercar público y llevarlo hacia un lugar. Todo el mundo está con el celular. Ya no está la audiencia definida como en otras épocas. No es que a la mañana lee el diario, al mediodía acompaña sus actividades con la radio y a la noche ve la tele. No, están todo el día con el celular. Todos tenemos celular, todos vemos redes sociales. O sea que, sea cual sea la actividad que estés realizando, tu audiencia está en redes, o bien siguiendo a otro que ya lo está haciendo, o esperando a que llegues Sí. a abrirle paso. El caso de Adrián Puente. Él llegó para abrir paso a la gente que quería consumir ese contenido en TikTok. Sería un buen entrevistado para algún Extraordinario, podcast. en algún punto lo podríamos hacer. Porque es un personaje que no tiene... o sea, que vos decís, no es un tipo que todo el mundo lo tiene ahí arriba porque no es súper perfil alto, pero Sí, me parece interesante. sin dudas. Ahora, vos hablabas recién, Jero, de El Ferretero.
La gran diferencia que tiene un ferretero respecto a nosotros, que somos creadores de contenido y entendemos bien nuestro público, Sí. porque yo, así como tengo 90 Min, que es la empresa que me Sí. contrata, también tengo mi propia cuenta, Obvio. que incluso tengo más comunidad. Engagement. Sí. Y más, claro, más engagement, más reach, Bien. que son interacción y alcance. Yo sé bien cuál es mi público objetivo. Bien, claro. Pero el obvio. ferretero no termina para mí saber cuál es su Es público un nicho objetivo. muy grande. Es un nicho muy grande, pero fíjate Todos que pueden necesitar todos vamos canillas. a la ferretería y decimos el cosito del cosito necesitamos, por favor. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Una vez dentro de este mundo que hay que explorarlo, los creadores de contenido de ferretería Sí. van a tener que aprender cómo moverse ahí, porque que haya mucha gente también es bueno. Porque si vos encarrilás ese nicho, y vas a traccionar muchísimo. Es más difícil, sí, te doy la derecha, pero si lo encarrilás vas a traccionar muchísimo. A ver, en definitiva, hay que elegir un nicho. O sea, un nicho es una segmentación de público. No puedo hablar de todo. Este podcast no puede ser de películas de superhéroes, reality shows de televisión, aunque nos encantaría. Deporte, fútbol, NBA, tenis, no puede ser de todo. Este podcast es sobre la creación de contenidos. Está claro cuál es el nicho. Una vez que tenés esa parte estratégica de elegir el nicho y hacia qué público vas a hablar, porque el nicho también tiene el rango etario, lo que hablábamos antes. Exactamente. O le voy a hablar a personas más grandes o a personas más chicas o en el medio. Pero tengo una segmentación. Una vez que defino eso, tengo que pasar a la parte de planificación. Y acá yo le quiero decir a la gente que vos sos un maestro. En la planificación vos sos un maestro. Yo a la mañana veo Diego Shutkowski, al mediodía Diego Shutkowski, a la noche Diego Shutkowski y no quiero. Es un poquito de spam. No te quiero ver más. No te quiero ver más. Bueno, voy a intentar explicarlo en un reel. Sí. ¿Se entiende? Sí, claro. Como máximo 1 minuto y medio. Está bien. Yo hasta el año 2022, marzo del 2022, hacía cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿qué quiere decir? Me levanto un día, tengo ganas de hacer algo, hago. Y hago, y hago. Y después yo me preguntaba, che, ¿por qué esto no le va bien? Bueno, porque claramente no seguía una estrategia, no seguía una línea. En marzo del 2022 me propuse, con el objetivo de viajar al Mundial de Qatar, que luego terminé viajando, crecer de forma tal en las redes sociales que me permita tener un amparo como para decir, che, tengo que ir. Bueno, ante esto, mi planificación era hacer al menos 3 contenidos diarios de curiosidades. O sea, todos los días 3 contenidos. 3 contenidos diarios, uno por la mañana, uno al mediodía / tarde, que puede tomarse entre las 12 y las 2 de la tarde, y uno por la noche, en el cual está la mayor explosión de audiencia, pero a su vez, si bien para mí no existe la competencia porque el algoritmo termina entendiendo cuál es el contenido que vos querés consumir, sí yo competía contra publicaciones en el éter del usuario. Entonces, para competir por esa posición en el feed de un usuario, yo tenía que entender que había un horario determinado y qué era lo que se podía querer consumir. Con el tiempo. Claro, estabas compitiendo en realidad por el posicionamiento. Eso sí tiene competencia. Exactamente. Ahora, lo más importante que yo encontré es hacer un contenido evergreen. Evergreen quiere decir Atemporal. atemporal, que no necesariamente toque una tendencia, o que sí pueda tocar una tendencia, pero que no necesariamente sea de ese momento, de Bien. actualidad. Entonces, yo encontré una beta a través de la cual, creando 3 contenidos diarios, durante un lapso extendido de tiempo, el cual quiero hablar ahora de la DIP, porque me hiciste acordar, Sí. durante 3 meses, y esto sí que es real, hay ese famoso reto de los 90 días, es real, pero no es que es real que el algoritmo te posiciona, sino que te garantizás crear una determinada cantidad de contenidos que tan solo un viral de todos esos te va a llevar a que el resto de los contenidos sean los que fidelicen a Sí, quien señor. viene. Sí, señor. ¿Se entendió? Sí, sí, comparto plenamente. A ver, sin profundizar demasiado porque estaríamos horas con esto. Pero lo que está queriendo decir Diego es, claro, yo durante 90 días publiqué 3 contenidos cada día. Cuando algunos de esos contenidos empezaban, 270 claro, videos. empezaban a viralizar, no era un contenido aislado que pegaba y se acababa la cuestión, sino que el público que llegaba a tu perfil, porque hay gente que después de ver el video dice, qué interesante lo que publicó esta persona, voy a ir a su perfil. Si llega al perfil y no ve más nada, no hay forma de fidelizar a ese usuario. Es imposible. Por eso no fidelizan los que bailan. Por eso no fidelizan los que bailan.
Igual podemos Pero hacer pará. un baile, ¿eh? Podemos hacer un Ahí- baile para... Creo que es para un corte en seco. Sí. La frase, no fidelizan los que bailan. Es que no fidelizan a los que bailan, salvo, Me la voy a tatuar acá, ¿eh? salvo que solo bailes. Salvo que solo bailes. ¿Me seguís, Bueno, no? exactamente. Si yo soy Lucas Paquetá y solo bailo, voy a fidelizar. Igual Paquetá fideliza porque es un jugador de fútbol, pero me explico, ¿no? Hay gente que Exactamente. es influencer, solo baila. Crea coreografías o baila para hacer reír. Y solo baila. Si lo que querés es explicar estos podcasts y yo pretendo que el público se acerque porque bailo, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Exactamente. O sea, Y yo ahí- puedo poner de fondo, cierro con esto yo puedo poner de fondo la canción tan, 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 Bueno, ese fue el pa. primer trend Claro, de TikTok. y bailar ahora, y capaz que uno nos ve bailar y hacemos 1 millón de visitas, pero no sé si van a venir después a escuchar el podcast, que es lo que queremos. No, y también, porque ahora se me vino un ejemplo a la cabeza de un contenido que se utilizó mucho, por lo menos durante el 2021, que ahora voy a ir a eso, es ser consecuente con eso que estás planificando. Claro, eso. Entonces, eso. Vos en un- querías ir al Mundial de Qatar. Exacto. O sea, tenés un objetivo muy específico que está muy bueno porque los objetivos deben ser específicos y tenés que hacer un contenido alineado. Exacto, no es que yo dije, bueno, me pongo a explicar sobre tornillos Claro. y quiero ir al Mundial de Qatar. Sí podría haber hecho ese contenido de tornillos si vendía tornillos y me volvía millonario y eso hacía que yo me pueda pagar todas las entradas. Está bien. Era otra estrategia para llegar al mismo objetivo. Exactamente. Lo único que hice fue volverme pobre durante el Mundial de Pero Qatar. fuiste. Fui al Mundial y me volví pobre. Muy bien. Pero yo creo que en algún momento se corregirá. Ahora, ¿cuál es el contenido del influencer número 1 del mundo? El más conocido que te acuerdes de Cristiano Ronaldo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de la publicidad del shampoo. Me acuerdo de la publicidad del shampoo. Inorgánica. Te hablo algo orgánico. Algo orgánico Que haya hecho durante el 2021. de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ayúdame. Que desplomó la venta de Coca-Cola. Ah, sí. Ese sí. es un contenido. Sí, sí. No, En conferencia de prensa. no posteado por él mismo, Sí. pero sí que posteado por muchos. Sí, 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 sí. Fue, yo creo que el contenido más viral de todo el 2021. Bueno, y ahí volvemos a la opinión, a la subjetividad que lleva a las masas hacia cierto punto. Exacto. Bueno, a ver, entonces, nicho, planificación, organización. Diste una masterclass de organización. Lo que vos decías es, todos los días, 3 contenidos, sí o sí. Después había que planificar la otra parte, que es cuando grabo, quién edita, quién publica, porque eso también es parte de la planificación. Uno se tiene que sentar y decir, listo, ¿puedo hacer 3 contenidos por día y puedo publicar 3 contenidos por día? Porque requiere, en tu caso habrás tenido un equipo o por lo menos alguien que te ayude. ¿Me creerías si con el tiempo te digo que prácticamente lo único que hice fue dedicarme a grabar? Te creo porque existe esto que, y metámonos en el tema, esto que es el periodo deep, el periodo de profundidad. Explícalo porque me periodo interesa. oscuro, ¿no es cierto? O sea, cuando uno empieza, cuando empieza es re doloroso el asunto. O sea, yo, por ejemplo, mira, voy a poner un caso. Acabo de inaugurar una nueva cuenta de Instagram. Se llama Golazo Curso. Es para publicar sobre los contenidos vinculados a la narración deportiva. Bien. Yo ahora durante varios días voy a publicar contenidos que no van a tener el impacto que yo pretendo. Yo, por supuesto, le quiero llegar a la mayor parte de la comunidad que quiere aprender a narrar fútbol de forma profesional. Seguramente que mi nicho es muy grande. Estratégicamente elegí bien. O sea, es grande. Y es el mismo que tu cuenta personal. Claro, es grande pero no es gigante. O sea, no se me va de rango hacia adelante ni tampoco me queda corto. No son 5 personas. Tengo un nicho para trabajar. El asunto está en que hasta que yo posicione, hasta que el público me reconozca, yo tengo que publicar una serie de contenidos activamente a lo largo del tiempo. Y ese periodo es el periodo deep. Porque tengo que llegar a lo que decías antes, a tener una serie de publicaciones para que cuando el público llegue a mi perfil pueda fidelizar. En ese punto es donde mueren los que sueñan con ser creadores de contenido. Mueren ahogados en la deep. Mueren ahogados en el fondo de las profundidades de este universo macabro que es la deep. ¿Por ¿Tenés qué un es macabro? porcentaje? Sí, el 9 de cada 10. Porque no lo aguantan psicológicamente. Porque estamos con esto de, la tengo que pegar, tiene que explotar. Y uno no tiene paciencia, que tiene que tener paciencia y autocorrección para sostener 1 año, o 1 año y medio, o 2 en la deep. En un momento vas a salir, pero lo tenés que sostener. Porque ¿cómo haces si no? Obviamente que podés tener estrategias de difusión
podés saber más de marketing que otro para generar más seguidores. Podés cometer errores en el medio, podés comprar seguidores, prontamente te vas a dar cuenta que no te va a servir para nada. Podés comprar una cuenta, prontamente te vas a dar cuenta que no te va a servir para nada. Lo que no es orgánico no te va a servir a la larga porque te empieza a jugar de forma contraproducente. Lo que sí sirve es, esto va a explotar de acá a 1 año y medio. Si explota en un mes, felicitaciones. Pero esto va a explotar más adelante y entonces tengo que trabajar sin lo que yo estoy queriendo conseguir, que es el público. Tengo que trabajar igual. Tengo que hacerlo igual. Tengo que generar el contenido igual. Tengo que publicarlo igual. Y ahí es donde muere el creador de contenido. Porque no lo resiste mentalmente. Dice, no tengo tiempo, no quiero, me lleva mucho esfuerzo. Me da vergüenza que haya publicado un contenido con 10 reproducciones. Me da vergüenza. Y no te tiene que dar vergüenza. Tenés que escapar de todo eso. Ahí hay un problema mental en la DIP, que sos vos contra vos, sin la audiencia, hasta que rompés con eso y entrás en lo que vos decías antes, la sintonía de consumo. Es jodido estar en la DIP. Es jodido, muy jodido. Los dos estuvimos. Los dos estuvimos, pero cuando salís, todo aquello valió la pena. Lo único que importa es salir de ahí. Pero para salir de ahí hay que ser paciente y hay que ser dedicado. Por eso vuelvo y conectemos con la pregunta, porque hablamos de estrategia, estamos en planificación. Listo, tengo la organización, tengo mi calendario. Tengo que grabar, tengo que editar. Hablemos, por ejemplo, de con qué tengo que grabar y editar. Porque algo que le pasa mucho al creador nuevo de contenido es, voy a crear contenido cuando tenga mi nuevo celular, cuando compre un micrófono nuevo, cuando tenga un espacio que me guste, cuando, y ese cuando no es nunca. Hay que arrancar. El único consejo que yo daría es, traten de cuidar el audio. Porque si el audio es malo, no lo va a ver nadie. Es preferible pifiar en imagen que en audio. Es preferible que grabes con un Nokia 1100 sí. que grabar con un iPhone 14, último modelo, pero que se escuche mal. Bueno, a ver. Primero y principal, y esto es algo que lo hablaba en off antes con quien nos está grabando en este momento. Voy a Franco, sí. Desmitificar, sí, por eso. No sé si quería que dé el nombre o no, pero hablábamos con Fran en la previa. Sí. Y yo le decía que bueno, me parecía que cuando uno es creador de contenido, yo por lo menos, me voy editando mientras hago el contenido. O sea, ¿cómo es eso? estoy pensando... ¿No te está pasando ahora que ya tenés 20 reels en la cabeza? En este momento ya dije, a Jero lo voy a snackear en yo este también, punto, en este punto, en este punto. A Diego lo voy a cortar acá, lo voy a cortar allá. Ya sé dónde poner un pop de subtítulo. Y sí, ya lo entiendo, ¿entendés? Entonces, creo que es muy importante, antes de aprender a editar, sí, en un programa de edición, porque hoy tenemos herramientas muy sencillas hoy para la edición. Son muy fáciles. Por eso no me quiero meter 100% en eso, porque es donde uno encuentre la comodidad, Jero. Pero me parece fundamental el hecho de editarse mientras uno hace el contenido. Porque yo, en este momento, mientras hablo con vos, ya sé qué cortes tengo que hacer. Ok, a ver si te entiendo. O sea, yo estoy grabando y puedo identificar cuáles son las fortalezas del contenido. Desde los tonos, bien, desde el guión, bien, desde zoom in, zoom out, claro, de lo que son los planos. O sea, yo sé que cuando te tengo que poner bien de frente rápidamente. Y salir. Luisito Comunica esto lo explica a la perfección. Luisito también se edita. Luisito es crack. Habla. Bueno, Luisito es crack. Dinamismo, rotación. Muy dinámico. Bueno, entonces, hay que tener una planificación de, bueno, tal día me voy a sentar, me voy a grabar, lo voy a editar y voy a publicar. Si tengo dinero para delegarlo, lo delego. Si no tengo dinero, lo tengo que hacer yo. Sí o sí, no me queda otra. Si no puedo hacer, a ver, Diego dio un ejemplo, 3 contenidos por día, no es que lo pueda hacer todo el mundo. Pero sí que lo hagan con asiduidad, no que lo hagan una vez y nunca más. No, lo importante en esto no es la cantidad, sino la... O sea, constancia. Sí la cantidad, la regularidad y claro, constancia. la constancia. Exactamente. O sea, vos podés hacer un contenido diario o un contenido cada 2 días o uno por semana. Pero bien, si vos encontrás esa regularidad, va a ir bien. Tenés planificación, que sería lo segundo. Antes tenés la estrategia. Lo tercero es pasar a la acción. Es decir, empezar a publicar. Pero entre este punto, la planificación, y empezar a publicar, hay un puente. Yo decía, hay un puente. ¿Por qué hay un puente? Que acá es donde hay gente que le pifia al puente. O sea, se ahoga. Otra vez te caes a la dip. Que es que te trabas. Te trabas. No puedes publicar por algún motivo. Vergüenza, miedo, lo que sea.
y siempre lo querés camuflar con otra cosa. No, lo voy a publicar cuando, volvemos a lo de antes. Lo querés camuflar. Estás cagado. Tenés miedo. O tenés vergüenza. No querés fracasar, no lo querés afrontar. A mí me pasa lo contrario. Ahora te voy a contar. Bueno, ahora me contás. Pero a lo que voy es que a mucha gente le pasa esto. O siente que va a ser el ridículo, pero no es que lo sabe concretamente. Algo lo detiene. Eso que lo detiene se llama síndrome del impostor. No creer que soy la persona que quiero ser. Yo quiero ser un creador de contenido. Entonces, si quiero ser un creador de contenido, tengo que comportarme como tal. Un creador de contenido publica. Y cuando uno lo hace, se expone. Y al exponer esa vulnerabilidad, es que empieza todo este mundo donde tenés que saber aguantar. Tenés no que es lo aguantar. mismo que la falsa modestia, pregunto. No, Porque viste que uno dice, no soy tan bueno para algo, pero sí sos bueno. No. Una cosa es falsa modestia. Por ejemplo, que yo te diga, la verdad que tengo que mejorar como relator. Y yo sé que relato bien, porque si no, no lo haría más. O que vos me digas a mí, tengo que seguir profundizando en la creación de contenido. Me parece que no ando muy bien. Y vos sabés que lo haces bien. Porque si no, no lo harías. Y otra cosa, y ahí sí la falsa modestia, vos decís, dale, dejate de joder. Dale, Diego, si vos la estás rompiendo. Ahí queda feo la falsa modestia. ¿Vos te lo imaginás a Messi diciendo, no sé si juego muy bien a la pelota? Dale. Pero, bueno, justamente Dale. Messi es un tipo que Pero para Messi mí nunca, tiene falsa pero modestia. Messi nunca dice que juega más o menos. Messi Nunca sabe dice- que es el nu- mejor. Nunca dice que juega bien. Pero tampoco dice que juega mal. Messi no dice nada, ya sabe que es Messi. Ya Dice, sabe. bueno. Pero él ya sabe, está más allá del bien y el mal. Quedaría mal que Messi diga, no soy tan bueno. Mejor que yo es Paredes. No, Pero Messi no va a me decir interesa eso, porque vos atravesaste en algún momento, dame un ejemplo concreto. eso. ¿Atravesaste te el voy a síndrome dar, del sí, impostor? claro, te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando quise empezar a enseñar a narrar fútbol. No tengo que enseñar. ¿Por qué voy a enseñar yo? ¿Por qué voy a enseñar yo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si hice el curso, si soy periodista deportivo, si fui a rendir materias para formar a un grupo didácticamente, si puedo, tengo las habilidades y las herramientas, puedo generar un método. ¿Por qué no lo voy a hacer? Solamente viene el detenimiento por miedo o por vergüenza. Y entrar en el periodo deep, lo que hablábamos antes. Hay que aguantar los trapos. Pero a lo que voy es, sí, claro, te tenés que preparar, te tenés que formar, porque si no podés quedar mal. Por supuesto que podés quedar en posición adelantada. Si yo salgo a enseñar de algo que no sé, y voy a quedar mal. Me tengo que preparar primero. No hay ningún problema, eso te lo entiendo. Pero cuando ya estás preparado, basta de postergar. Es muy común en los estudiantes de cualquier cosa. Por ejemplo, yo me anoto a contabilidad y no hago contabilidad hasta que me recibo. Eso está pésimo. Son 5 años de desperdiciar la posibilidad de practicar. Porque estoy esperando a tener el título que me valide. Ah, no, ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Bueno, yo hacer saqué una un video factura. al respecto de eso. Claro. En mis redes, que obviamente hay muchos contenidos, Jero, te soy sincero, vos ya Sí. lo sabés, que yo veo tus cosas y digo, bueno, yo puedo tomar esto y lo hago para... Eso está perfecto. Y viceversa. Y es un video que lo comenté, que es que para mí es fundamental la experiencia. Mirá, yo empecé teniendo experiencia incluso antes de empezar a estudiar. Y creo que aquellos que tienen experiencia durante la cursada de periodismo deportivo o Sí. de cualquier tipo de... A ver, vamos a... Lo que sea, yo Derecho. dije contabilidad recién, derecho, Contabilidad, abogacía, lo que quieras. Te tenés que meter en un estudio. Y claro, Bueno, a eso voy. Y dentro de la creación de contenido, tenés un margen para trabajar gigante. Le podés crear contenido a un estudio, le podés crear contenido a un abogado, podés crear contenido hablando sobre conceptos que estás estudiando que encima te va a ayudar a fortalecer lo que aprendiste. Porque cuando uno explica lo que aprendió, que esto uno no lo hace nunca, uno lee para adentro y lo guarda y nunca se lo expone a nadie. Si vos lo expones, fortaleces, te queda grabado porque lo tuviste que guionar para decirlo. Se termina de amalgamar, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hiciste tus 5 años de estudio? No esperes a tener el título. Eso es un temor. Pero bueno, eso es para otra charla. En definitiva, a lo que voy es, los que quieren empezar a crear contenido sepan que tienen que tener una estrategia, un camino correcto de segmentación, nicho, etc. Tienen que tener una organización para saber qué van a publicar, cuándo van a grabar, cuándo van a editar, cuándo van a hacer cada paso que necesitan hasta llegar. Y tercero, lo tienen que hacer, tienen que dar el paso. Si uno me pregunta cuál es la diferencia entre los que crecen y los que no crecen, está entre los que hacen y los que no hacen. Porque después podés vivir en el mundo de la planificación y nunca hacer. Esto me pasa bastante a mí.
Y después me desbalanceo, me voy hacia el hacer. Y hago mucho con poca estrategia y poca planificación. Hay que tratar de equilibrar. Yo estoy más de ese lado hoy por Claro, hoy. hay que tratar de equilibrar, ¿no? Bueno, justamente es lo que yo te quería decir antes. Sí. A mí me pasa que cuando hago un contenido, tengo una ansiedad total por mostrar eso que acabo de hacer. Sí. Es como decir, ok, vengo con la teoría de la relatividad. Sí, sí, ahora, sí. listo, Vení. Tomá. Vení que te voy a Y después contar. digo, 500 visitas. Y sí, esto pasa mucho. Un tipo que tiene Opinión. un canal de 100.000 suscriptores. Sí, eso es por el algoritmo. Algún día Algún día hablaremos. si me lo vas Hablaremos. a explicar un poquito mejor. No, pero fuera de joda. La estrategia para mí te sirve siempre, pero por lo menos para el punto en el que necesitas empezar a que carretee el avión. Bien. Hasta el momento del despegue, seguí una estrategia. Porque todavía no tenés creado una marca personal, no tenés creado una línea. Yo hoy, por ejemplo, y esto dejo de lado la falsa modestia, sé que voy a un estadio y tengo mucha gente que me conoce. Sí, por Entonces supuesto. no necesariamente tengo que hacer ese contenido estratégico para presentarme en sociedad, sino que puedo sacar un contenido que entiendo que sé que hay un público que lo va a ver. Bien. Y Está muy creo bien. que vos también. Seguro. Vos no tenés que estar todo el tiempo haciendo un contenido determinado que la gente sepa que sos relator. Estás un poco más tranquilo cuando ya tenés Bueno, porque es... un trayecto recorrido. Porque hay, a ver, es como los que tienen 50 años trabajando en el mismo medio. Seguro. No necesitan estudiar antes de entrar a que se le prenda la luz del noticiero y dicen, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del noticiero. Y es que exactamente es eso. Escucha, Diego, vamos a hacer varias de estas conversaciones. Hoy hablamos de para qué sirve crear contenidos. ¿Para quién o para quiénes? Tanto del lado de la generación como del consumo. Pero tenemos tantos puntos que me parece que va a ser lindo ir desandándolos. Sí, esto fue para mí una hiper masterclass. Sí, pero recién estamos empezando. Bueno, por eso, o sea, Sí. digo, si esto fue el piloto, porque viste que cuando hacen en las series Sí. la prueba piloto, si es bueno, después Sí. hacen capítulos que vos decís, ¡pum!, explota todo. ¿A dónde te sigo, Diego? En mi cuenta de Instagram y en TikTok me pueden seguir como Diego-Shudkovsky. Lo vamos a dejar acá en la descripción Bien. del video en YouTube. Sí. Señalo para abajo en YouTube para la gente que nos ve en YouTube. Sí. Si no, aquellos que nos escuchen en plataformas que son solamente audio, Sí. lo pueden también encontrar en la descripción. Bien. Y también, obviamente, en Twitter, pero no lo estoy diciendo tanto porque no me interesa. Pero Bien. vos, Jero, A mí me siguen en @JeroTorresSantoro en donde se les ocurra. Porque en todos lados soy igual. lo que pasa es que vos no tenés un apellido tan complicado. No, Por eso lo tengo que dejar en la es más- descripción. Es más fácil, ¿no? @JeroTorresSantoro. Esto es creadores de contenido. Y vamos a seguir, recién empezamos. Así nomás. Me encanta. La pasé bien, ¿eh? Yo también. Hasta la próxima.